Bien, chicos, la clase pasada vimos la fórmula o la forma de poder calcular el arco que se forma entre dos radios de una circunferencia. Tenemos un radio, el otro radio, y este es el arco que comprende el ángulo alfa. Entonces, para calcular este sector de aquí, este arco, nosotros teníamos que reemplazar en la fórmula de acá, en esta primera parte, 2pi por el valor del radio multiplicado por el ángulo y todo eso partido entre 60. Entonces, esta fórmula ahora agrega la suma de 2 veces el valor del radio, que sería esto más esto, para calcular ahora el perímetro completo de este sector circular. Entonces, lo que yo estoy calculando es el borde de todo esto que está en amarillo. Entonces, todo lo que rodea el color amarillo es este radio, este otro radio y este arco que está aquí que nosotros podemos calcular con la fórmula que vimos la semana pasada. Entonces, para eso vamos a ir recordando con un ejemplo, primero el cálculo del arco, es decir, de esta medida que está acá, que es al reemplazar 2 veces pi por radio por el ángulo partido entre 60. ¿Se acuerdan que vimos esto en la clase pasada o no? Sí. Súper. Entonces ahora, ayer vimos solo esta parte, la semana pasada vimos solo esta parte y ahora vamos a verlo completo, todo el bordecito morado. Bien. Entonces, reemplazamos, ¿no es cierto?, en toda la fórmula, 2 veces pi, que lo vamos a dejar expresado, ¿ya?, para trabajarlo como las dos formas, cuando se deja expresado y cuando se reemplaza. Para eso lo vamos a reemplazar al final, ¿ya?, solo para saber el cálculo, pero si a usted lo quiere reemplazar al principio, puede escribir aquí 3,14. Eso no es problema, pero para trabajarlo de la forma expresada, vamos a dejarlo así escrito. El valor del radio, que es 3, multiplicado por el ángulo, que serían 45 grados, todo eso partido en 360, más ahora le vamos a sumar 2 veces el valor del radio. Entonces esto es solo reemplazar las variables en mi fórmula. Reemplazo el radio y reemplazo el ángulo. Luego, fíjense que 2 por 45 me daría 90. Y si yo los 90 lo simplifico por el 360, me da un cuarto. A ver si lo escribo aquí, por si es que no les queda claro. Miren, me va a quedar el pi, lo voy a escribir así porque no tengo cómo escribirlo de la otra forma. Multiplicado por 3, multiplicado por 90, todo eso partido en 360. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En una primera instancia, solo multipliqué el 2 por el 45. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya. Si yo el 90 con el 360 lo simplifico por 90, el 90 de aquí arriba se me va, 90 dividido en 90 se me elimina, me quedaría como 1, y 3 por 1 me daría el mismo 3, ¿no es cierto? Y si divido en el denominador por 90 me quedaría 4, porque 90 por 4 me da los 360. Entonces, de aquí es que yo llego a 3 veces pi, que lo escribí al revés, pero es para que se vea lo mismo que acá, dividido en 4, porque dividí el numerador y el denominador por 90, lo simplifiqué por 90 y me queda este 3pi partido en 4
¿no es cierto? Y aquí al ladito he agregado el 6. ¿Dudas de cómo llegué aquí? No. ¿No? Si alguien tiene cualquier duda, me lo dice y nos detenemos. Ya. Avanzamos entonces. Ya. A ver. Cuando me piden a mí dejarlo expresado con pi, resulta que este pi, como no lo estoy reemplazando por un valor, no lo puedo multiplicar por el 3 y que me dé un valor numérico, como por ejemplo que me dé 9,42, que es lo que me da cuando yo reemplazo por 3,14. Si yo reemplazo por 3,14, lo puedo multiplicar por 3 y eso me va a dar 9,42. Entonces después puedo seguir haciendo una división, dividirlo por 4 y finalmente sumarlo con el 6. Pero como ahora está expresado este número, es como una letra, es como que como si yo una incógnita, una variable x, por ejemplo, la quisiese sumar con el 6. X más 6 siempre me va a quedar expresado como x más 6. Yo nunca voy a poder obtener un valor numérico porque no sé cuánto vale exactamente esa x. En el caso de pi, yo sé cuánto es su aproximado, 3,14, pero yo no sé cuánto vale exactamente. Por eso es que no puedo sumarle eh, como el resultado numérico, ¿no es cierto? Que me dé un resultado numérico, sumarle el 6. Queda expresada de esta forma. Cuando a mí me piden dejarlo expresado, esta fracción me queda expresada más 6. Solo queda así el resultado. ¿Me explico? Sí. Ahora bien, si me piden expresarlo, perdón, ahora bien, si me piden reemplazarlo, yo reemplazo aquí el 3,14 y como les decía recién, eso me va a dar un resultado 9,42. Yo después divido este 9,42 en 4 y le puedo sumar 6 o bien hacerlo aquí con el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Amplifiqué el 6 por 4, me da 24 cuartos. Claro, 6 por 4, 24. Me queda el mismo denominador y ahora yo puedo sumar el 9,42 más el 24. Me da 15,42 y yo después eso lo puedo dividir, ¿no es cierto? Me pregunto, el 4, ¿cuántas veces me cabe en el 15? Me cabe 3 veces y me sobran 3. 3. Coloco la coma, bajo el 4 y así hago la división, ¿no es cierto? Y ahí yo puedo Sí. encontrar un valor numérico aproximado. Pero si no, lo dejo expresado como aparece acá, 3 cuartos de pi más 6. Son esas dos opciones. Las voy a hacer. Avanzamos. Bien. Y ahora tenemos otro tipo de ejercicio o de fórmula que nos permite calcular el perímetro, pero ahora de un segmento circular. En el sector estaba pintado todo lo que comprendía los radios, todo, todo el ángulo, por así decirlo. Pero en el segmento, en vez de ocupar los radios ahora, vamos al arco, que es lo que está aquí, al arco le vamos a sumar la medida que hay o la distancia que hay entre A y B. ¿Ya? De esa forma vamos a calcular el perímetro de este segmento, tomando esta medida con la medida que nos resulte del arco, que ya sabemos calcular. Avanzamos entonces. Aquí tenemos entonces un ejercicio. Fíjense que aquí me dan la medida CD, es decir, esto que está aquí mide 4,6,
me dan el valor del radio y me dan el valor del ángulo. Entonces, al parecer, tengo todas las medidas que necesito para calcular este perímetro. Entonces, reemplazamos primero, siempre dejando expresado el pi, el valor del radio que mide 3, el valor del ángulo que mide 100, partido en 360, y a esto le voy a sumar los 4,6, que es la medida, ¿no es cierto?, de AB. En este caso, las letras no son AB, son CD, ¿ya? Pero para el caso es lo mismo, solo cambian las letras. Luego hago la multiplicación, 2 por 3, 6, 6 por 100 me da 600, partido en 360. Esta fracción se puede simplificar, la simplifico por 6, el 600 dividido en 60 me da 10 y el 360 dividido en 60 me da 6. No puedo, puedo seguir simplificando esa fracción por 2 y me da 5 tercios multiplicado por el pi que está expresado y le sumo el 4,6 y así me queda mi expresión, ¿no es cierto?, con el pi expresado. Esta sería la respuesta cuando el pi tiene que quedar expresado. Y luego podemos calcular cuando el pi se reemplaza por 3,14 y aquí parece que me equivoqué. Bueno, primero amplifiqué, en vez de reemplazar el 3,14, amplifiqué por 3 para que tuvieran ambos el mismo denominador, 3, por eso es que aquí también multipliqué el 3 por 4,6. Esta multiplicación me da 13,18 y si después al 13,18 le sumo 5 multiplicado por 3,14, debiese darme el 29,5, ¿ya? Yo me salté un paso aquí, debiese estar escrito el 3,14, yo simplemente lo multipliqué y le sumé el 13,8. Y finalmente lo dividí en 3, lo que me dio un decimal semiperiódico. Espérenme un minutito. Ahora sí la ven. Yo me equivoqué, parece, al compartir la pantalla. Ya. Vuelvo a explicar entonces. Reemplacé las variables, el radio, el ángulo y la medida AB, en este caso CD, que solo cambian las letras. Hago la multiplicación, 2 por 3 por 100 me da 600. Luego simplifico por 60 y me da 10. Y el 360 lo simplifico por 60 y me da 6. Vuelvo a simplificar esta fracción por 2 y me queda 5 tercios multiplicado por pi más el 4,6. Entonces, hasta aquí sería mi respuesta cuando tengo que dejar el pi expresado. Luego puedo, si me lo piden, reemplazar aquí el 3,14 y lo que yo hice fue primero amplificar por 3, es decir, multiplicar en el denominador y en el numerador por 3 para que me queden ambos con el mismo denominador. El resultado de esa multiplicación me da 13,8 y a este valor le sumo 5 multiplicado por 3,14, que yo aquí no lo escribí, pero es lo que hice, y eso me resultó 29,5. Y al dividirlo por 3 me da un decimal semiperiódico 9,833333. Y esta sería la medida de desde aquí, pasando por acá y luego todo el arco de la circunferencia. Todo esto mide 9,83 centímetros aproximadamente. No, Bien, ahora lo intentan ustedes en su casa. Aquí tienen la fórmula, aquí tienen la medida AB, tienen el ángulo y tienen el radio. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula, luego simplifique lo más que pueda y compartimos después, comparamos
con la respuesta que tenía yo aquí preparada. Ya. Entonces, veamos. Reemplazamos 2 veces pi por el valor del radio, por el ángulo, partido entre 60 más el 8,7. Entonces, hago la multiplicación, 2 por 5, 10, 10 por 100 me da 1000. Hago la simplificación de las fracciones, divido, simplifiqué esta fracción por 40, lo cual me dio en el numerador 25 y en el denominador me dio 9. Me dio 9. Luego, amplifiqué, ¿no es cierto?, el denominador y el numerador del 8,7 multiplicándolo por 9. Esto me dio 78,3. Luego le sumé el 25 multiplicado por 3,14, que me dio 156,8 partido 9, y eso me dio este decimal. ¿Cuáles son las respuestas correctas? Las voy a subrayar aquí. Estas dos serían respuestas correctas. Esta, por ejemplo, dejar expresado con el pi, o bien esta de acá. O sea, si está cualquiera de las otras también está correcta, me refiero, por ejemplo, eso también estaría correcto, eso también estaría correcto, ¿ya? Pero cuando a uno le hacen preguntas de alternativa, nunca va a estar estas respuestas. Puede que te den esa o esa alternativa, ¿ya? Eso es lo que me refiero con que esté correcta.